Pues vamos a empezar con el vídeo sobre compuestos binarios. Este va a ser el vídeo compuestos binarios 1, generalidades y una nomenclatura, en concreto la nomenclatura estequiométrica. Veremos. Bien, los compuestos binarios son los que están formados por dos elementos distintos. Son los que están formados por dos elementos distintos. Vamos a llamar a estos elementos X, E, Y. Vale, lo primero que tenemos que aclarar es qué ponemos primero en la fórmula, la X o la Y. Bien, para ello usamos esta tabla que la tenéis en los apuntes y lo que nos dice esta tabla es qué elemento hay que poner a la derecha. Y el elemento que hay que poner a la derecha es el que se pincha antes. Me explico. Si yo quiero hacer un compuesto formado por flúor y oxígeno, como se pincha antes el flúor va a la derecha. Es decir, que pondré el flúor en este lado y el oxígeno en este lado. Si quiero formar un compuesto entre, por ejemplo, hidrógeno y nitrógeno, el hidrógeno, que es el que se pincha antes, lo pondré a la derecha y el nitrógeno pues va a la izquierda. ¿De acuerdo? Nada más que estoy viendo el sitio donde se pone, si derecha o izquierda. ¿De acuerdo? Bien, pues que sepáis que esta tabla es la conocida como tabla 6 de la UPAC y la tenéis en vuestros apuntes. Esta tabla no es una tabla de electronegatividades, pero aproximadamente nos da un orden de electronegatividades, pinchando antes los elementos más electronegativos y después los menos electronegativos. Lo que estoy diciendo es que en una fórmula química generalmente los elementos más electronegativos van a la derecha y los elementos menos electronegativos van a la izquierda. Bien, ya sabemos colocarlo. Ahora, ¿cómo decimos cuántos átomos de cada elemento forman el compuesto? Pues lo hacemos mediante subíndices. Poniendo subíndices decimos cuántos átomos de cada elemento forman parte de este compuesto binario. Bien, pues una vez que sabemos ya esto, vamos a ver cómo los nombramos. Voy a borrar por aquí. Y vamos a empezar viendo a ver cómo se nombra siguiendo la nomenclatura estequiométrica. Se llama así. Bueno, vale. Voy a poner la pauta general que vamos a usar para nombrar compuestos binarios siguiendo esta nomenclatura y ahora explico cada término. Vale. Empezaremos poniendo un prefijo. ¿Vale? Ese prefijo corresponde a los prefijos de esta tabla que os comenté en el vídeo anterior, que indica cuántos hay, ¿no? Bien, pues después de poner el prefijo, pues pondremos la raíz del elemento más electronegativo, es decir, el que está a la derecha. Dejamos un espacio, ponemos la preposición de. A continuación iría otro prefijo para indicar cuántos átomos del elemento
más electropositivo hay en el compuesto, ¿vale? Y esto es la pauta general que vamos a usar para nombrar estos compuestos. Bien, algunas salvedades. Sobre la raíz hay algunos elementos que usan la raíz latina. Aquí le falta... Hay algunos elementos que usan la raíz latina del elemento. Por ejemplo, para el caso del azufre, pues no se dice azufruro, sino que se dice sulfuro. Vale. Segundo, si el elemento electronegativo es el oxígeno, se nombra como óxido. Óxido si es oxígeno. Lo que estoy diciendo es que no se diría oxigenuro de o oxijuro, nada, óxido. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. Las vocales finales de los prefijos no se eliden. Salvo un caso. Cuando vayamos a decir monóxido, en vez de decir monóxido, diremos monóxido. Esta doble O se convierte en una O sencilla. Pero nada más que ocurre para este caso, para el monóxido, que diríamos monóxido. Si tuviéramos que decir, por ejemplo, tetraazufre, esta doble A se mantiene. O sea, aquí no se diría esto y en este caso esto no sería correcto, ¿vale? Sería correcto este y este, ¿vale? Vale. Bien, ¿alguna cosa sobre el prefijo mono? Ya sabéis que mono significa uno. Bien, pues cuando no hay ambigüedad no es necesario usar el prefijo mono. ¿Cuándo no hay ambigüedad? Cuando nada más que se puede formar un compuesto, un tipo de compuesto. Por ejemplo, después lo pondré, pero en este caso el prefijo mono no hay que usarlo, pero en este sí. Lo voy a ver un poco más tarde cuándo hay que usarlos. Tendréis que saber cuándo hay que usarlo y cuándo no hay que usarlo. Bueno, en general el prefijo mono es considerado superfluo. Es decir, que en general se puede no poner. Y cuando antecedería al elemento electropositivo, no se usa. Es decir, aquí el mono no iría nunca. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos que tengo por aquí preparados y ya con eso terminamos esta parte de la nomenclatura estequiométrica. Esto es general, ¿vale? Luego vamos a ver tipo por tipo todos los compuestos binarios que nos podemos encontrar a lo largo y ancho del planeta. A ver, NaCl, me voy a poner más a la derecha, perdón, a la izquierda. NaCl, pues sería simplemente cloruro de sodio. Ya está. Vamos a complicarlo un poquito más. Fe2O3.
¿vale? Como es un oxígeno, el electronegativo, diríamos óxido. Por tanto, 3 sería trióxido de hierro. Fijaos cómo funcionan los subíndices, ¿veis? Tri del 3, di del 2. Si os fijáis, yo estoy nombrando de derecha a izquierda o estoy formulando de derecha a izquierda. O sea, el nombre y la fórmula van al revés. Bueno, seguimos. Otro ejemplo. NO2. Bueno, pues dióxido de nitrógeno. No digo de mononitrógeno, porque el mono aquí no se pone. Otro ejemplo. CrN3. Pues como es el nitrógeno, sería trinitruro de cromo. Trinitruro de cromo. Vamos a ver otros dos casos. Por ejemplo, este podríamos decir simplemente sulfuro de cobre, si no decimos mono. Se podría decir monosulfuro de cobre. Sí, monosulfuro de cobre sería correcto. Y otro ejemplo, para estos dos mismos elementos formarían ese otro compuesto. Y aquí estamos un compuesto que se llama sulfuro de dicobre. Sulfuro de dicobre. Sulfuro de dicobre. ¿Correcto? Bien, pues con esto hemos terminado lo que sería un primer acercamiento a la nomenclatura estequiométrica de compuestos binarios. Y os dejo un momentito y volvemos a vernos para ver la nomenclatura basada en el número de oxidación. Hasta ahora.